Buenos días, mi nombre es María Isabel Baldassarre, pertenezco al Ministerio de Cultura y a la Universidad Nacional de San Martín y mi presentación se llama La moda del futuro, carne y género del siglo XIX al XXI. En 1880, dos avisos de la gran tienda departamental a la ciudad de Londres, publicados en un almanaque para las familias, comunicaban, mediante reproducciones de clichés importados, que la casa se especializaba tanto en la moda del ayer, representada por un figurín del célebre caricaturista Bertal, como en la moda del mañana, el figurín que vemos a nuestra derecha. Realizado por el dibujante Faustán, el vestido del futuro era un osado modelo que acertaba en su poder anticipatorio y dejaba entrever gran parte del busto y de las piernas. El epígrafe rezaba vestido a la naná, en alusión a la célebre prostituta de la homónima novela de Émile Zola, publicada ese mismo año. El público de Buenos Aires debía así estar al tanto de las últimas novedades literarias para captar el sentido de la chanza. Pero lo que era más importante, auguraba qué esperar de los cambios de la moda, que se irían minimizando para dejar cada vez más el cuerpo al descubierto. En el futuro, por su parte, se titulaba una caricatura que se publicó en dos revistas porteñas 30 años después, en 1911. En ella se veía a dos caballeros, uno con pollera y el otro empolvándose frente a su boudoir. Y este le decía al otro, tené paciencia querida, mientras el segundo hacía fuerza para abrochar los botones traseros de su corsage. Hacia el fin de siglo, la indumentaria, principalmente femenina, estaba mutando en una dirección inédita y esto sin duda representaba un peligro. Durante los últimos 100 años, la construcción y el mantenimiento de la diferencia sexual a través de la indumentaria había sido central en un contexto en que el sexo, experimentado como una cualidad natural del ser humano, operaba para asegurar la reproducción del orden social y disciplinar a aquellos y aquellas que desafiaban las normas del género. El interés por la moda y la pasión por su consumo también fue un rasgo asociado de modo intrínseco con el género femenino. El debate respecto del vestir y la diferencia sexual fue un tópico sostenido por el periodismo y la cultura visual porteña, que, como ha demostrado Susan Holstad, tuvo sus primeros ecos locales promediando la década de 1860. Al igual que en otras partes del mundo, la utilización de prendas consideradas masculinas por parte de mujeres y el peligro implicado en que los hombres se dedicaran demasiado tiempo o energía a la construcción de su apariencia, fueron incesantemente tematizados y parodiados por una opinión pública que luchaba por sostener la, entre comillas, natural correspondencia entre géneros e indumentaria, hegemónica durante gran parte del siglo. Como sostiene Diana Klein, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX surgió un estilo alternativo en la moda femenina que incorporaba ítems del guardarropas masculino, sombreros, trajes, sacos, chalecos, camisas, en general en combinación con prendas de connotación femenina. Con sus variantes, esta opción fue abrazada tanto por damas de la alta sociedad como por mujeres trabajadoras, pero los pantalones no fueron parte de este estilo, ya que constituían un desafío simbólico de mayor alcance, al que gran parte de las mujeres de los sectores medios no estaba preparado aún para afrontar. Así, cuando algunas de estas prendas o cortes asociadas con el vestir masculino hicieron su irrupción en imágenes o en las ropas concretas de las mujeres que circularon por Buenos Aires, las reticencias estuvieron a la orden del día. Los temores podían provenir de los hombres, principales interesados en mantener incólumes los roles asignados a cada género, pero también fueron esbozados por las potenciales usuarias que veían con desconfianza el impacto de los cambios del vestir en la nueva sociedad.
Este recelo explícito o subyacente descansaba en el vínculo que estas conquistas de la indumentaria podían tener con la exigencia de derechos políticos y civiles y la consecuente desatención de las tareas maternales y domésticas. En el afán de hombrearse, una expresión que se usaba en el momento, la mujer podía llegar a querer votar, manejar sus propias finanzas e incluso ocupar cargos políticos. No fue casualidad que estos cambios en la indumentaria fuesen paralelos a la proliferación de textos médicos y literarios que advertían sobre la corrupción moral de las mujeres y hombres que no se ajustaban a los modelos del género. Buenos Aires tampoco estuvo ajena a las reformas sociales que, hacia el último cuarto del siglo XIX, condujeron a la demanda de ropas económicas y mejor hechas para mujeres. Vestidos talier, faldas cortas y más pegadas al cuerpo, sacos ajustados de talle largo, botines cómodos, sombreros sencillos, distinguían a este nuevo tipo femenino que se extendía por las calles porteñas. Estas conquistas en pos de una ropa que permitiera mayor autonomía e intervención urbana no estuvieron carentes de tensiones. Precisamente Jorge Salesi ha reconstruido la ansiedad cultural producto de la irrupción de mujeres fuertes, muchas veces inmigrantes, vistas como una amenaza para la conservación del poder vigente en una Argentina en formación. Por ejemplo, desde las páginas de La Ondina del Plata, una cronista bajo el nombre de Leila expresaba en 1879 sus resquemores en relación a las nuevas tendencias. Describía la propensión de los nuevos tapados, gabanes y chalecos acompañados de botas, cuellos, corbatas, de lo que llamaba estilo masculino, que harían que las mujeres pudiesen, y cito, penetrar desenvueltamente en un club político o en un café a departir sobre cuestiones locales o financieras. Dicha moda va a venir de perilla para hacer efectivos los derechos que reclaman algunas mujeres, que en vez de sesos tienen viento, nada más que viento en sus cabezas. Fin de la cita. Esta alianza de la metamorfosis del vestir con las conquistas femeninas no era infundada. A lo largo del siglo XIX, los movimientos de reforma del vestido femenino estuvieron fuertemente vinculados con reivindicaciones políticas y sociales de grupos de mujeres. Tal como expresaba Leila, si el traje sastre encarnaba la expresión de la nueva mujer y de su independencia creciente, este no sería aceptado sin ambivalencia por las propias portadoras. Los varones eran aún más enfáticos respecto de lo que estas conquistas podían provocar en el orden social de los géneros. En las publicaciones de interés general, en su mayor parte producidas por hombres, los argumentos contra los riesgos del masculinismo, como era denominado, en la indumentaria eran fuertemente defensivos. Profetizaban que la adhesión a las nuevas tendencias, marcadas por patrones norteamericanos y ya no parisinos, podía causar graves consecuencias en las mujeres como la tan temida soltería. La tendencia podía llegar al punto de no saber distinguir un sexo de otro, según una cita, cuando niñas y varones se presentasen vestidos. La iconografía contemporánea contribuye a reforzar esta supuesta homologación. Una tarjeta postal de una pareja, donde ella sugestivamente encendía el cigarrillo de su compañero, los mostraba como una suerte de versión duplicada del mismo atavío y peinado. Los dos con sobre todo a la rodilla, de doble abotonadura e inspiración militar. La muchacha solo se diferenciaba por un prendedor metálico en el ojal y la porción de la falda que continuaba recta por debajo del tapado. La vestimenta femenina, así como las actitudes sensuales y afirmativas, estaban en evidente mutación hasta casi mimetizarse con las de su par masculino.
Todos estos debates tuvieron un punto de llegada y se intensificaron con la introducción de los pantalones como prenda exterior femenina. Las mujeres estaban habituadas a usar pantalón, pero este era reservado al dessous, es decir, a las capas interiores de la indumentaria. El pantalón externo remitía exclusivamente al dominio viril y había funcionado desde fines del siglo XVIII como el marcador sexual más importante de Occidente. Y no fue casual entonces la intensa polémica que despertó su tímida utilización por parte del género opuesto. En Buenos Aires, el lustro que se extendió entre 1910 y 1915 estuvo vivamente atravesado por la llegada de los pantalones femeninos, al menos en el terreno de la cultura gráfica. Todas sus versiones fueron objeto de artículos que sentaron posición respecto del perjuicio o la conveniencia higiénica, pero sobre todo moral de su uso. El miedo era patente. La prenda podía conducir a una confusión con su objeto de deseo, indefectiblemente concebido como masculino. Y cito, que a la mujer le gusten los pantalones es muy natural, mas no para vestirlos, rezaba una crónica, que precisamente subrayaba el resguardo de la diferenciación genérica en el vestir como bastión para la heteronorma. Y sigo con la cita. También a los hombres nos gustan mucho las polleras, y hasta ahora a ningún sastre se le ha ocurrido poner de moda la pollera para los hombres. Fin de la cita. Es decir, estas reticencias respecto de las modificaciones en el vestir traslucían el miedo no solo a las conquistas femeninas en el espacio público, sino también a la flexibilización en la elección de los objetos eróticos. En paralelo, fueron frecuentes los artículos asustados por aquellos varones que expondían los cánones burgueses a la hora de construir su apariencia, sobre todo aquellos pertenecientes a ambientes artísticos y miembros de las clases altas. En 1879, la cronista, también de la Ondina del Plata, se manifestaba temerosa de que los dandis adoptasen para bailes y recepciones la moda del teatro, es decir, el cuello ajustado, ligeramente ceñido el talle y partiendo desde el cuello hasta la cintura una esclavina, lo que los haría quedar almibarados al mirarse al espejo, cual narcisos fascinados con su propia hermosura. Y concluía, pues los hombres, el que más, el que menos, cree que tiene atractivo físico, cree engreimiento. Fin de la cita. El lujo y la afectación por parte de los varones era un terreno de polémica y burla, aún más grande que el del afeite femenino. Si las mujeres eran, por norma general, propensas a ocupar su tiempo en cuestiones de arreglo personal, tal dedicación por parte de los caballeros cuestionaba los baluartes de una sociedad cuyos valores patriarcales debían permanecer incólumes. Los, entre comillas, verdaderos hombres no debían dedicar tanto tiempo ni energía a cuestiones del vestir, y menos presentar competencia a las damiselas más perifolladas, ya que estos eran, y cito, síntomas de decadencia y afeminamiento de las sociedades. Fin de la cita. Algunos usaban sombreros extremadamente pequeños, otros pantalones demasiado angostos. En su regodeo por la indumentaria se transformaban en un objeto de consumo para otros, tanto hombres como mujeres, y de ese modo parecían abdicar a una heterosexualidad normativa. La asimilación con el mundo femenino y los peligros de la homosexualidad estaban a la orden del día. Este riesgo persistió, con más o menos humor, en las crónicas de los dandis porteños, como por ejemplo esta reproducida en El Mosquito, donde el más viejo reprendía al estilizado joven por usar el sombrero de su hermana en reemplazo del tradicional bombín o modelo Orión, y concluía, pareces un maricón. Atender demasiado a las cuestiones del vestir iba de la mano de actividades consideradas ociosas y poco nobles.
La, entre comillas, degeneración de la indumentaria moderna terminaba por transformar al hombre en mujer y humillarlo socialmente, como explicaba esta caricatura de 1893 realizada por Martín Malarro, el artista Martín Malarro, en la que florecían los orquídeos, o así llamados. Desde la semilla, dos viejos elegantes galanteaban con las bailarinas de teatro. Los primeros brotes de estos personajes ostentaban trajes cruzados, corbatas a lunares y pantalones a cuadros, mientras los dandis de jaquet se deslizaban al ritmo de sus abanicos por el skating ring. Todos culminaban en las florecitas del porvenir, muchachos con tutú y medias con ligas que pasaban sus horas en el Hotel Bristol de Mar del Plata. Por su parte, el diagnóstico de una revista pensada y concebida para mujeres, La Columna del Hogar, hacia el fin del siglo, era mucho menos edulcorado. La moda mal entendida en el hombre lo llevaba a la degradación, lo transformaba en un cito ente ridículo. Si en la mujer los caprichos extravagantes podían tolerarse, por el contrario, en el hombre eran, para esta revista, abyectos, ya que revelaban, y cito, una innoble tendencia a lo afeminado, a la depravación de gustos e instituciones que desde la más remota antigüedad han sido consideradas una ignominia para la integridad viril, de que es tipo más acabado el hombre exento de debilidades caligulescas. Fin de la cita. Estas libertades masculinas en el vestir se produjeron en un siglo que justamente asistió a la masificación del igualador traje negro, que pasaba a ser confeccionado a medida a estar disponible ya hecho. La restricción cromática, que permitía una mayor durabilidad en el tiempo, era también un símbolo de las cualidades morales y materiales, como la mesura, la respetabilidad, la dignidad y la masculinidad responsable y saludable de su portador. Los registros de la prensa alternaban entre la admiración por nuestros elegantes y la sorna ante los garbosos que pavoneaban su dantismo. Las distintas invenciones de la diosa moda se reemplazaban unas a otras como sinécdoques de atildamiento: el pantalón blanco rayado, el sombrero canotier, las galeras de copa diminuta y de alas anchas, los trajes sumamente entallados al cuerpo, constituían una sucesión de ítems que rompían la uniformidad del lounge suite o traje de negocios de colores neutros. Ellos también resignaban comodidad a los fines de seguir los designios de la diosa moda. Los más extremos llegaban a usar en los bailes zapatos de taco alto y medias caladas. Por otra parte, saber lucir y moverse en sociedad con todos los indumentos de la última moda, el frac, los guantes, la galera, el sobre todo, requerían mundanidad. La falla, al usar alguno de estos ítems, denunciaba arribismo social o tilinguería. En síntesis, la artificiosidad a la hora de la construcción de la apariencia era algo fuertemente cuestionado en el género masculino. Se les pretendía impolutos y buenos mozos, pero este estado debía lograrse a fuerza de naturalidad, siendo una fuerte causa de decepción corroborar que había un sofisticado proceso de acicalamiento debajo de un impecable resultado. El temor a la transformación de hombres y mujeres se basaba en una íntima convicción de la importancia que la construcción de la apariencia tenía para el carácter y el ser público de una persona. En suma, la moda no era algo tan vacuo, frívolo o pasatista, sino que las decisiones implicadas a la hora de definir un vestuario podían dotar a una mujer, del mismo modo que lo hacían con el hombre, de agencia social. ¿Cuántos de estos imaginarios del futuro que se desplegaron en la prensa argentina de fin del siglo XIX se efectivizaron en las décadas que siguieron? Sabemos que el pantalón no se impuso como prenda casual femenina hasta entrada la década de 1950, y muchos de nosotros seguramente tenemos pocos recuerdos de nuestras abuelas o bisabuelas llevando pantalones.
Las faldas, si bien cada vez se observan más en pasarelas y lucidas por hombres, no se consideran todavía prendas masivamente masculinas. La llamada moda del unisex o genderless en general adopta cortes o rasgos de la moldería considerada masculina, pero difícilmente se basa en la extensión de los patrones usualmente pensados para acentuar la cintura, las caderas y los pechos considerados sinécdoques de feminidad. En un contexto actual, donde cada vez cobran más estado público personas que asumen o develan una nueva identidad sexogenérica, el cambio en la indumentaria sigue operando junto al maquillaje y al peinado como el primer y más ostensible marcador de la diferencia sexual. En síntesis, a la luz de un siglo XXI en el que el gender bender, el no binarismo y la práctica del travestismo cobran una luz inusitada en la arena pública, me permito sostener en qué punto gran parte de los fantasmas sobre la carne y sobre cómo deben verse las mujeres y varones en el siglo XIX continúan vigentes. Muchísimas gracias.